Hola a todos, muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Soy Raúl Castro, técnico de Beciar. Vale. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, en PowerMill ha aparecido una nueva función, una nueva herramienta que es configuraciones. Lo llamaré, no nos gusta mucho la traducción de configuraciones, entonces diré configuraciones, diré atadas, posiciones de mecanizado, estamos hablando todo el tiempo de lo mismo. ¿Qué ocurre? Que muchas de las veces las piezas que fabricamos en el taller no se pueden fabricar de una sola atada. Siempre tenemos que hacer 2, 3, 4 posiciones de mecanizado para acceder a todas las zonas que tenemos que mecanizar. Entonces, desde versiones anteriores teníamos que ir a espesores y ir asignando espesores a los diferentes elementos de cada atada. ¿Qué ocurre? Que cada posición de mecanizado lleva sus elementos de sujeción, sus bridas, sus mordazas, el plato, lo que sea, y tenemos que ir manualmente asignando espesores y modos de mecanizado a todos los elementos. Al final se podía complicar bastante, podía hacer que el proyecto fuese bastante complejo y al final muchas veces se optaba por tener 2 o 3 proyectos independientes, uno para cada atada. Con la nueva herramienta de atadas, con configuraciones de atadas de PowerMill, lo que vamos a tener es una serie de herramientas que van a facilitarnos ese trabajo. Lo que vamos a conseguir es, de una forma fácil y eficiente, tener en un único proyecto todo el mecanizado, el proceso completo de mecanizado de la pieza, con sus diferentes atadas, con todos los elementos que vamos a utilizar en cada atada, y todo de una forma muy ordenada. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy veremos un poco cómo plantear esos procesos, cómo crear atadas, cómo definir los elementos que configuran cada atada, cómo podemos simular el proceso de mecanizado. Luego veremos cómo esas configuraciones, esas atadas que hemos definido, se vinculan a los programas NC, cómo podemos ordenar las trayectorias en la atada y en el programa NC, cómo podemos añadir y excluir trayectorias. También veremos cómo con configuraciones o con atadas podemos utilizar los offsets de mecanizado. Los offsets de mecanizado aparecieron en PowerMill, no recuerdo exactamente si en PowerMill 2015, PowerMill 2016, ya llevan con nosotros unas cuantas versiones. Lo que hacen es que podamos, si tenemos en máquina 3, 4 bloques que van a mecanizar la misma pieza, podemos desde PowerMill repetir el mismo mecanizado, el mismo desbaste, el mismo acabado, pero en 3 sitios diferentes, a través de G54, G55, G56 o diferentes offsets de mecanizado, o diferentes decalajes en máquina. Y todo eso se puede programar y ver en PowerMill. Lo que nos aporta la herramienta de atadas a eso es que es más fácil, es más visual y yo creo que es más fácil, más difícil equivocarse con la nueva funcionalidad. ¿Vale? Va a quedar todo más ordenado y es más difícil que nos equivoquemos, que es mucho decir. Al final lo que vamos a conseguir es tener proyectos más organizados y más ordenados y más fáciles de manejar para todos. Empezamos. Bueno, aquí tenemos la pieza con la que vamos a trabajar hoy, con la que vamos a ver el ejemplo. Es una tubería, o un trozo de tubería que evidentemente no se puede mecanizar de una sola tacada. Además, el proyecto está planteado para hacerse en una máquina de 3 ejes, por lo tanto hay que darle unas cuantas vueltas a la pieza para poder acabarla por completo. En el proyecto ya tengo cargados los modelos que voy a utilizar y están ordenados por niveles. Tenemos en un nivel dibujado una pestaña que vamos a utilizar para sujetar la pieza y poder acceder allá por todas las caras, y luego al final cortarla y eliminarlo. Luego tenemos un nivel en el que tenemos representado el bloque de partida, este es el bruto con el que vamos a trabajar, y tenemos un montón de niveles donde están las diferentes
fijaciones o bridas o elementos de sujeción que vamos a utilizar en la pieza. Por ejemplo, en la posición 1 tenemos ese plato que puede estar vinculado a su plano de trabajo. Y ahí vemos como en la primera posición vamos a sujetar el tocho por abajo y vamos a acceder a la parte de arriba de la pieza. En la segunda posición de mecanizado sujetaremos la pieza en esta escuadra y accederemos a esta parte. En la tercera posición de mecanizado sujetaremos la pieza por la pestaña, un plato o algo así, y accederemos a toda la parte superior. Como vais viendo, los diferentes bridas o los diferentes elementos de sujeción nos van a estorbar en todo el proceso. Así hasta 8 posiciones de mecanizado. Vale. Lo primero que tenemos que hacer es decirle a PowerMill que todos estos niveles no queremos que los mecanice, no queremos que los tenga en cuenta. Son elementos de sujeción y no queremos mecanizarlos. Botón derecho, convertir el nivel a, no está traducido, convertir el nivel a brida o elemento de sujeción. Fijaros cómo cambia el icono y a partir de ese momento, este modelo no va a ser mecanizado. Por defecto va a ser ignorado y aquellas configuraciones en las que yo lo indique va a ser tenido en cuenta como elemento de sujeción, por lo cual va a evitarlo, no va a chocar contra él y además va a respetarlo con un margen de seguridad. Podemos ir haciéndolo individualmente cada nivel o convertir nivel a brida o coger todos a la vez y convertirlos en elementos de sujeción. Fijaros cómo ha cambiado el icono de todos estos niveles y a partir de ahora PowerMill no va a mecanizar los componentes, las superficies que tengamos en esos niveles. Asimismo, el bloque que tenemos en este nivel lo voy a convertir en modelo de referencia, porque no quiero mecanizarlo. Entonces, es algo que lleva ya bastante tiempo con PowerMill. Podemos un determinado modelo ignorarlo y no tenerlo en cuenta. Una vez que tengo eso definido, voy a configuraciones. Puedo crear una configuración, puedo crearla desde aquí o puedo desde su propia pestaña. En PowerMill 2019.1, configuraciones tiene su propia pestaña con todas las herramientas que necesita. ¿Vale? Creamos la configuración y lo que vamos a hacer es asignar los elementos que van a ser comunes a todas las trayectorias que estén dentro de esa configuración por defecto, o esa atada o esa posición de mecanizado. Podemos llamarla, por ejemplo, OP1. Posición 1, fijado en el plato. Lo primero, el plano de trabajo. Pues elegimos el plano de trabajo 1. Siguiente, el bloque. Pues podemos coger, por ejemplo, bueno, bloque que nos dé la gana. Como veis, es una caja, la definición estándar de bloque de PowerMill. Bueno, en este caso, voy a cargar un modelo de triángulos. Vale, que coincide con el que tenía. Fijaros que está referenciado, quiero referenciarlo a los ejes globales. Ese es mi bloque de partida. Entonces, todas las trayectorias que pertenezcan a esta atada o esta configuración, por defecto van a coger este plano de trabajo y este bloque. ¿Vale? Y van a utilizar este elemento de fijación. Este es el elemento con el que voy a sujetar la pieza en esta atada. Por lo tanto, todas las trayectorias que pertenezcan a esta atada van a respetar ese elemento y además le van a dar un margen de seguridad de 5 milímetros, que es el que yo he definido aquí. ¿Vale? A partir de ahora lo que voy a hacer es ir programando como hacemos habitualmente. Como tengo una configuración activa, lo que va a ocurrir es que cada vez que cree una trayectoria,
ejemplo, planeado, automáticamente va a ser añadido a esa configuración. ¿Vale? Operación 1, planeado. Automáticamente carga ese plano de trabajo, automáticamente puedo utilizar un bloque definido específicamente para esa trayectoria, pero por defecto voy a utilizar el bloque de la atada. Cojo la herramienta, ajusto alturas de seguridad, así, ¿vale? Y defino dónde quiero mecanizar. En este caso, quiero bajar hasta 251. Paso lateral, pues quiero como paso lateral el diámetro de la herramienta por el 75% del diámetro de la herramienta, por ejemplo, y como distancia de corte, como cantidad de material que tengo, pues tengo desde aquí hasta ahí, más o menos, 37 milímetros. Y paso vertical, por ejemplo, también puedo poner que quiero el diámetro de la herramienta por 0,2, un 20% del diámetro de la herramienta, por ejemplo. Bidireccional y calcular. Y ya veréis como automáticamente el planeado que acabo de calcular ya ignora todos los elementos de sujeción que están ahí y los ha ignorado. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues automáticamente, perdón, si calculamos con esto, mejor. Automáticamente en el menú de espesores tenemos estos 4 niveles. En el nivel 14, que es el último de los niveles estándar, están las superficies de la pieza que estamos mecanizando, nuestra pieza. En el nivel 15 están aquellos elementos que están automáticamente, o aquellos modelos o niveles que están automáticamente ignorados. En este caso, el modelo que representa el bloque de la pieza. Y en el nivel 16 y 17 son nuevos, son específicos para las sujeciones, las bridas de nuestra pieza. En el 16 están aquellas que está chequeando colisión, las va a respetar, va a evitar chocar contra ellas y además les ha asignado un espesor de 5 milímetros, que no se puede cambiar, porque este espesor está definido en la configuración. Y es global. Es global para esta configuración, para esta atada. Todas las trayectorias de esta atada van a respetar sus elementos de sujeción con 5 milímetros de espesor. Y en el nivel 17 automáticamente están todas las demás superficies de todos los demás bridas o elementos de sujeción que hemos definido. Y todo lo está haciendo automáticamente, sin que yo tenga que andar preocupándome de entrar a espesores ni demás. Sé que está haciendo todo de esa manera. Entonces esto es lo que hace que sea muy cómodo ir teniendo en cuenta todas las sujeciones y demás. Si por ejemplo calculo un desbaste, ya veréis que va a pasar lo mismo. Desbaste, quiero desbastar desde aquí hasta aquí. Y automáticamente ya he cogido el plano de trabajo, el bloque y evidentemente los elementos de espesores de esta configuración, ¿vale?
Pam, pam. Está desbastando y no le están estorbando todos los elementos que están ahí, ¿vale? Si echamos un vistazo a la pieza completa, ¿vale? Aquí ya tenemos creado la misma pieza, pero ya es el proyecto acabado con todas las configuraciones creadas. Si nos fijamos, en la primera configuración tengo todas estas trayectorias. Puedo desde la configuración activar su plano de trabajo y voy viendo todas las operaciones. ¿Vale? Tengo un modelo de restos en el que tengo todo el proceso de mecanizado, tanto a partir de este bloque y al final de la atada 1, esto es lo que tengo. Este bloque, este modelo este estado de la pieza, lo puedo exportar. Y en las siguientes configuraciones, traerlo como bloque de forma. Si nos fijamos en el bloque, fijaros cómo el bloque de esta trayectoria, de esta atada, es lo que ha quedado del anterior. El bloque de la atada 3 o de la posición de mecanizado 3 es lo que quedó de la 2. Y así podemos ir mecanizando, desbastando y acabando en cada atada, teniendo en cuenta el resto que quedó de la anterior posición de mecanizado. ¿Vale? Se puede hacer, al final es ir creando los bloques de forma, o ir creando el STL que define el estado en cada momento y trayéndolo como bloque de forma. ¿Vale? Y más o menos esto es como crearíamos las configuraciones y iríamos asignando trayectorias a cada una de ellas. Si nos fijamos en cada una de estas, tiene vinculadas una serie de trayectorias. Fijaros que podemos cambiar muchas cosas, por ejemplo, el espesor, los elementos de fijación, el bloque, a la configuración o a la atada, y forzar a que se recalculen todas las trayectorias de esa atada, que ya van a tener en cuenta los espesores correctamente definidos en la configuración. ¿Vale? Ahora, una vez que ya tenemos la pieza programada y tenemos todas las trayectorias, vamos a crear los programas NC para mandar a máquina. Entonces, cierro este y abro un proyecto un poco más sencillo para que lo veamos claramente. Esta pieza tenemos un programa NC que está vacío y tenemos tres electrodos. Perdona, 4 electrodos que son iguales, que vamos a tener en la mesa de la máquina y tienen 3 trayectorias. Tenemos un desbaste, un acabado y un acabado de fondos planas. Y vamos a meterlos al programa NC. Podemos hacer como siempre, que es añadir al programa NC, ¿vale? Y entonces manualmente nosotros vamos añadiendo las trayectorias al programa NC, con el riesgo de que nos equivoquemos en el orden o en la posición de cada uno de ellos. La otra opción es utilizar configuraciones o atadas, crear una nueva configuración con su plano de trabajo, con su bloque, ¿vale? Por ejemplo. ¿Vale? No tenemos fijaciones, si las tuviésemos las asignaríamos aquí. Y lo que hacemos es añadir las trayectorias a
la configuración o la atada. Fijaros que cuando añadimos trayectorias a una determinada configuración, desaparecen del apartado de trayectorias. Es algo que es un comportamiento voluntario para minimizar la posibilidad de error. Van a ir desapareciendo de trayectorias y van a estar en configuraciones. Aquí podemos cambiar el orden y una vez que tenemos las trayectorias en su atada o su configuración, en su posición de mecanizado, las añadimos al programa NC. Y fijaros que en el programa NC, por defecto, no aparecen las trayectorias, sino que me aparece la atada. De tal forma que yo puedo vista ver las trayectorias o ver configuraciones. En nuestro proyecto, si tenemos 4 o 5 configuraciones y dentro de cada una de ellas 5, 6, 7 trayectorias, es mucho más fácil ver 1, 2, 3, 4, 5 o posición 1, 2, 3, 4 que ver 35 trayectorias una detrás de otra, ¿vale? Y lo importante es que el orden en el que se va a ejecutar estas trayectorias en máquina es el orden que tengamos puesto en nuestra configuración. Por lo cual, si esto lo tenemos ordenado, automáticamente el programa NC también va a estar ordenado. Es algo que podemos forzar a que haya una edición manual, una ordenación manual, que es como llevamos trabajando siempre, pero es más seguro tener nuestras configuraciones, nuestras atadas, dentro de la atada ordenadas las trayectorias como nos interese y eso añadirlo a los programas NC. Minimiza las posibilidades de que nos equivoquemos o de que reordenemos mal, ¿vale? Una vez que ya tenemos las trayectorias, la atada puesta en el programa NC, la otra utilidad que puede tener configuraciones es que podemos repetir el mismo proceso de mecanizado o las mismas operaciones varias veces en máquina. Tenemos, como veis aquí, 4 piezas separadas por, creo que son 130 milímetros y queremos crear un programa NC en el que vaya todo empaquetado. Desbaste, acaba las paredes, acaba los fondos, siguiente pieza, desbasta, acaba las paredes, acaba los fondos. Entonces lo que hago es añadir al programa NC 4 veces la misma configuración, ¿vale? Voy a llamar electrodo, ¿vale? Y ahora tengo que asignarle a cada una de estas 4 configuraciones su origen. Una era con G54, G55, G56, G57. ¿Dónde definimos eso? Pues en definir desfases de fijación. Esto es algo que ya tenéis en PowerMill desde hace tiempo, ¿vale? Entonces aquí puedo decir, oye, el 1 es el G54, está en 0, 0, 0. Aquí tengo un G55 que está en 0, 130, 0. G56, 0, 260, 0. Y G57, 0, 390, 0. ¿Vale? En máquina, evidentemente, en la realidad, pues tendremos lo mismo. G54, 55, 56, 57, separados 130 milímetros en la mesa. Y podemos decirle, oye, el 1 quiero que lo mecanices con G54, el 2 con G55, el 3 con G56 y fijaros cómo voy viendo en pantalla dónde va a mecanizarse cada una de esas trayectorias, cada una de esas configuraciones o de esas atadas con sus trayectorias. Esto hace que sea mucho más fácil y más difícil que nos equivoquemos a como estaba en versiones anteriores.
¿vale? Pues eso es todo por hoy. Si tenéis alguna duda, podéis mandarnos el correo y preguntarnos. Y gracias por vuestro tiempo y espero que os haya sido de utilidad. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Un saludo.